Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Apreciados amigos, ha llegado el momento de comenzar su programa Creed en sus profetas. Cada día, dentro de toda la programación de Nuevo Tiempo, su emisora, su televisora de esperanza, la señal de esperanza, tenemos justo los minutos que compartimos para poder buscar la presencia de Dios, buscar el consejo de Dios a través de su palabra y a través de los consejos inspirados que Dios le dio a Elena White y que conocemos como el espíritu de profecía. Al darles una cordial bienvenida, les decimos que estamos comenzando Creed en sus profetas y lo hacemos siempre con el mayor gusto y acompañados por alguien que ustedes ya conocen, el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, una alegría estar contigo, alegría estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, hoy para detenernos y profundizar un poquito más sobre Oseas capítulo 12 en los comentarios de Elena de White y en algunas lecciones espirituales que debemos, que podemos, que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y lo hacemos así animados por la promesa que nos sostiene, que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Entonces sí, si te parece bien, Eber, vamos a la reflexión sobre Oseas capítulo 12. Y de entrada ya empezamos ahí en los versículos primeros, que Dios está reprendiendo a Efraín. Efraín representa en realidad a todas las tribus, a las 12 tribus de Israel. Y entonces Dios le dice, Efraín se apacienta de viento. Más adelante dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y recuerda un hecho histórico, muy interesante. Aquí Oseas está recordando un hecho histórico. En el versículo 4 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, con su poder venció al ángel, prevaleció, lloró, le rogó, en Betel le halló y allí habló, dice, con nosotros, ¿no? Dios está recordando la forma como Jacob llegó a luchar con el ángel y venció. Y nos dice, ¿no?, que prevaleció, lloró, le rogó. ¿Por qué Jacob pudo prevalecer en esa lucha tan singular que él tuvo en aquella oportunidad y que ahora Oseas nos está recordando varios siglos después? Pareció de soberbia, de autosuficiencia. ¿Cómo es que alguien se anima a luchar con un ángel que en el fondo estaba luchando con el mismo Dios? Así es. En el libro La Educación, página 147, Elena de White, comentando este tema, hace esta reseña. Jacob
en medio de sus dificultades no fue abrumado. Se había arrepentido, había tratado de expiar el mal que le había hecho su hermano, y cuando se vio amenazado de muerte a causa de la ira de Esaú, buscó ayuda en Dios. El relato bíblico dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, y lo bendijo allí. Gracias al poder de Dios, el perdonado dejó de ser suplantador para convertirse en príncipe con Dios. No solo fue librado de la ira de su hermano, sino de sí mismo. Quebrantó el poder del mal en su propia naturaleza, su carácter fue transformado. Fíjate que, ¿cuál había sido su pecado? Engañar. ¿Y cómo resolvió el problema de su pecado? Reconociendo su pecado y buscando el perdón. Dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y Dios se deleita en recibir a pecadores arrepentidos. Yo diría así, no hay problema en ser pecador, el problema es permanecer en el pecado. Claro. Porque cuando el pecador arrepentido se presenta delante de Dios clamando con humildad, ni necesita ser insistente, porque Dios se deleita en perdonar. Entonces, lo que Dios hizo con Jacob, lo que Dios hizo con Oseas, de pedirle que se case con esa mujer para ilustrar un amor fiel, cómo ama a pesar de no ser recíproco con ese amor. Es un mensaje fuerte para cada uno de nosotros. Nosotros podemos haber sido insistentemente infieles con Dios y Dios continúa amándonos. Eso sí, llega un momento en que tenemos que terminar con la infidelidad y comprometernos definitivamente con la fidelidad de ese amor. Interesante la forma como Elena White lo presenta en la cita, ¿no? Dice, se había arrepentido. Primera cosa, se había arrepentido. Segundo, había tratado de expiar el mal que le había hecho a su hermano. De alguna forma trató de devolver lo que le había robado, ¿no? Los beneficios de la primogenitura, pero además dice que buscó ayuda en Dios. Y la cita termina diciendo que así fue como su carácter fue transformado. Sí, y se transformó, ¿no? De engañador en lo que llegó a ser. Un príncipe de Dios. Un príncipe de Dios. Qué lindo. El versículo 7 nos habla también de que Jacob en algún momento y sus descendientes, dice que habían sido mercaderes, que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, había sido deshonesto en sus negocios, había entrado en ciertas trampitas, incluso con su propio suegro, en fin, había sido alguien que podríamos llamar en la actualidad un oportunista. ¿Qué dice Elena White acerca de hacer negocios injustos? Elena de White, basado, ¿no?, en el mensaje de la Biblia y con la bendición de Dios, ella nos habla de esta manera. Un fraude en cualquier transacción comercial es un pecado grave a la vista de Dios, pues los bienes que manejan los hombres pertenecen a Dios y se los ha de usar para la gloria de su nombre, si es que los hombres quieren ser puros y limpios ante la vista de Él. La religión que lleva en la mano la medida escasa y la balanza engañosa es una abominación a la vista de Dios. O sea, es aborrecible, ¿no? Claro. Es algo feo, espantoso. Dios no puede agradarse. Algo que Dios rechaza por completo. Pero Dios no puede agradarse con una conducta deshonesta. El que alberga una religión tal será avergonzado, pues Dios es un Dios celoso. Lo más triste y lo más difícil de este tema es que a veces religiosos, o los que nominalmente aseveran ser religiosos, son los que también entran en este camino de deshonestidad. Y la religión o te abarca todo el ser o no es religión. Claro. La palabra religión significa religar. El pecado nos separó de Dios y la religión liga a la criatura con el Creador. O sea que los principios de Dios tienen que verse en nuestra vida. Nuestra vida tiene que reflejar el accionar, la voluntad y el carácter de Dios. Entonces tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser de una sola pieza, de una sola palabra, sin doblez. Y también en los negocios. O sea, religioso es aquel que vive la religión todos los días en todo lugar. No solamente adentro del templo, dentro de la iglesia en el momento del culto. Religioso es aquel que vive el mensaje de Dios en su vida
permanentemente en todo lugar, en todo movimiento y en todo accionar. Nosotros tenemos que ser sinceros, o sea, tenemos que ser auténticos. Se dice allá que en las antiguas esculturas de Roma, cuando el escultor trabajaba la imagen, la estatua, había algunos inexpertos que por allí la herramienta se le escapaba, quedaba una grieta, una marca, un hueco. ¿Qué hacía el deshonesto? Lo tapaba. Trataba de cubrirlo con un material que no era el mismo material original. Exactamente. ¿Y qué hacía el honesto? El honesto, que no se permitía vender una escultura de esa naturaleza, le ponía un cartelito que decía en latín, ¿no? Sin cera, o sea, no tiene cera, no hay rajadura, no hay huecos. Esto es íntegro, es así. El creyente tiene que ser así, íntegro, en todas las cosas. Y es ahí, en esas cosas que no parecen ser religiosas. Me dicen, esto es secular, esto es comercial. Es ahí donde más demostramos nuestros principios religiosos. En la actualidad hay hijos de Dios, bueno, los llamamos así, que tienen negocios de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, que venden autos. Aquí en Sudamérica se utiliza un término, maquillar, y a veces toman el auto que no está en buenas condiciones y lo maquillan y lo venden, ¿no? Era algo parecido con la estatua esa. Para tapar un choque, ¿no? o un óxido. Así es, ¿no? Realmente es clara y contundente esta amonestación que el Señor nos da. Queridos amigos, podríamos continuar hablando mucho tiempo, pero ya el tiempo se nos ha terminado y queremos aprovechar para que algunos instantes podamos recibir algunos consejos sobre literatura que necesitamos en casa y enseguida volvemos. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Gracias por continuar en sintonía de Nuevo Tiempo y también en nuestro programa. Siempre reservamos los últimos instantes de nuestro programa porque queremos ofrecerles una nueva invitación. Solo para recordarnos la solemne amonestación de parte del apóstol San Pablo cuando dijera que nosotros somos cartas abiertas y leídas por los hombres. Representamos, la gente tiene que ver en la vida de un hijo de Dios a Dios. Que en todo lo que hagamos podamos representar dignamente a Dios. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos que tu palabra, tu persona, tu carácter esté siempre tan presente en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, de manera tal que siempre, siempre podamos reflejar tu carácter y tu voluntad. Bendice a nuestros amigos, hermanos, sus luchas, sus necesidades, sus peticiones, sus preguntas, y danos a todos la alegría de permitir ser dirigidos por tu gracia. Necesitados, agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos nos despedimos solamente por este día, unas pocas horas, porque el día de mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí en su programa Creed en sus profetas, por medio de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Será hasta entonces.